Hola, 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 mil bendiciones. Les habla Janet Chaparro, agradecida con todos ustedes por haberse inscrito en la Escuela de Entrenamiento Ministerial. Espero que esta palabra llegue a sus vidas. Espero que cada día podamos aprender de la palabra del Señor. Ayer les enviaba precisamente el pensum o la manera como vamos a desarrollar esta semana el tema a la luz de la palabra. En Juan capítulo 1 versículos 1 al 18, usted puede tomar su Biblia, leer esta porción de la palabra del Señor una, dos o tres veces. Juan capítulo 1 versículos 1 al 18. Y hemos llamado a esta primera lección el verbo divino, la palabra divina. La palabra divina en Juan capítulo 1 versículos 1 y 2, allí encontramos que debemos entender el verbo como la palabra. La gran idea de Juan es que Jesús es la palabra creadora, vivificadora e iluminadora de Dios y la razón de Dios que sostiene el mundo, que ha venido a la tierra en forma humana y corporal. Aquí al principio Juan dice tres cosas acerca de la palabra, es decir, acerca de Jesús. La palabra ya estaba allí, en el mismo principio de todas las cosas. Es parte de la eternidad y estaba con Dios antes que empezaran el tiempo y el universo. Si la palabra estaba con Dios antes que empezara el tiempo, esto quiere decir que Dios ha sido siempre como Jesús. Dios siempre ha sido, y es, y será como Jesús, pero la humanidad no lo podía saber ni se podía dar cuenta hasta que vino Jesús. Juan sigue diciendo que la palabra estaba con Dios, siempre ha habido la más íntima conexión entre Jesús y Dios. Eso quiere decir que nadie nos puede decir cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios para nosotros, cómo son el amor y el corazón y la mente de Dios nada más que Jesús. Por último, Juan nos dice que la palabra era Dios. El griego, la lengua en que escribió Juan, tiene una manera de decir las cosas que es diferente del español cuando Juan dijo que era la palabra y que la palabra era. Dios no estaba diciendo que Jesús es el mismo que Dios, sino que Jesús es lo mismo que Dios, y es Dios. Así pues, al principio mismo de su evangelio, Juan asegura que en Jesús, y solo en Él, se ha revelado perfectamente la humanidad. Todo lo que Dios ha sido siempre y siempre será, y todo lo que siente sobre los hombres y desea para ellos. El creador de todas las cosas, la vida y la luz. En Juan capítulo 1, versículos 3 al 5. En los tiempos de Juan se había extendido muchas creencias erradas que amenazaban la sana doctrina. Por eso Juan destaca la obra de Jesús en la creación. Y de hecho, la relación de Jesús con la creación es algo que se repite en el Nuevo Testamento. Colosenses 1:16 y 1 Corintios 8:6 y Hebreos 1:2. Les recuerdo, si es un poco extenso, vamos a estar aprendiendo, vamos a estar meditando a la luz de la palabra. Ten la Biblia a la mano y ten un cuaderno exclusivamente para esta materia. Y seguimos con el tema. El cristianismo siempre ha creído en lo que se llama la creación partiendo de la nada. Y nuestra fe es que detrás de todo está Dios y solo Él. Y Dios está íntimamente comprometido con el mundo. Lo que no está como es debido en el mundo se debe al pecado humano. Y cree que Dios fue colaborador de Dios, Cristo fue colaborador de Dios cuando el mundo fue creado. En Jesús Dios está tratando de recuperar algo que fue siempre suyo. Vida y luz son dos de las grandes palabras básicas sobre las que se construye el Evangelio de Juan. Empieza y termina con la vida, ¿sí? En el Evangelio la palabra vida, Zoe, aparece más de 35 veces.
y el verbo vivir o tener vida, o sea, sen, más de 15. Así pues, ¿qué es lo que quiere decir Juan con vida? Es la voluntad del Padre que envió a Jesús que todos los que ven y creen en Él tengan vida. Eso lo dice en el capítulo 6, versículo 40. Jesús da vida a todos los que el Padre le ha dado. Una y otra vez el Evangelio usa la frase vida eterna. La palabra que usa Juan para eterna es aionios, que es el adjetivo que usa a menudo para describir a Dios. Por tanto, vida eterna es la vida de Dios. Lo que Jesús nos ofrece de Dios es la misma vida de Dios. Cuando vino Jesús ofreciendo a los hombres la vida eterna, estaba invitando a todo el mundo a entrar en la misma vida de Dios. Luz aparece en el cuarto evangelio nada menos que 21 veces. Juan afirma que Jesús es la luz de los hombres. Cuando Jesús amanece en la vida de una persona, viene la luz. Uno de los miedos más antiguos del mundo es el miedo a la oscuridad. Y la luz que trae Jesús es una luz reveladora, que muestra cómo son las cosas en su verdadero carácter, en su valor real. Nunca vemos cómo son nuestras vidas hasta que las vemos a la luz de Jesús. La luz que trae Jesús es una luz que guía. El que no tiene esa luz anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Cuando uno recibe esa luz y cree en ella, ya no anda en tinieblas. Sin Jesús somos como los que van a tientas por una carretera desconocida en un apagón con él y el camino es claro, porque vamos con Jesús. Para Juan la luz brilla en la oscuridad, que por mucho que lo intente no puede extinguirla. El hombre pecador ama la oscuridad y odia la luz, porque la luz descubre demasiadas cosas. Pero hay un poder en Jesús que es invisible, invencible. La oscuridad le puede odiar, pero nunca se librará de él. Jesús vino con su luz para que los hombres no tuvieran que vivir en la oscuridad. El testigo. Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Juan el Bautista era una voz profética hacia 400 años que no había escuchado la voz de un profeta del pueblo. Y Juan volvió a resonar. Juan tiene cuidado de especificar que el lugar de Juan el Bautista en el plan de Dios era alto, pero subordinador al lugar de Cristo. Aquí especifica que Juan no era la luz, sino solamente un testigo de la luz. En alguna parte de la iglesia había un grupo de personas que querían darle a Juan el Bautista una importancia excesiva. Es más importante fijarnos en que en este pasaje encontramos otra de las grandes palabras claves del Evangelio, la palabra testigo. Juan nos presenta un testigo tras otro del supremo puesto que corresponde a Jesucristo. Juan dio testimonio de haber visto descender sobre Jesús el Espíritu Santo. Aquel en que culminaba el testimonio de los profetas fue el que dio testimonio de que Jesús, como aquel que señalaba con su testimonio todos los profetas. Luz para todos y rechazado. Juan capítulo 1, versículos 9 al 11. Aquí Juan usa una palabra muy significativa para describir a Jesús. Dice que Jesús era la luz real. Aquí lo describiríamos como aletes, que quiere decir verdadero, como opuesto a lo falso. Solo Jesús es la luz genuina, la luz real que guía a las personas en su camino. Su venida disipó las sombras de la duda y las sombras de la desesperación y las tinieblas de la muerte. Gracias a Jesús, la amargura de la muerte puede haber pasado para todos los seres humanos. Por eso Jesús es la luz que alumbra a todas las personas que vienen a este mundo. Solo es Dios. Él es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
y tiene un corazón suficientemente grande para albergar a todo el mundo. La palabra creadora y dinámica de Dios había hecho que el mundo llegara a existir al principio, y desde ese entonces había sido la palabra la razón de Dios, que ha mantenido el universo como un conjunto ordenado y al ser humano como una persona racional. Si la humanidad hubiera tenido sentido para verle, siempre se le hubiera podido reconocer en el universo. Romanos 1, 19 y 20. Pero aunque la acción de la palabra estaba a la vista de todo el mundo, la humanidad no la reconoció nunca. Juan dice que la palabra vino a su propio hogar, pero los suyos no le dieron la bienvenida. Vino a Palestina, que era la tierra de Dios en un sentido especial, y a los judíos, bueno, digamos, más bien o más exactamente allí a Belén. Y los judíos eran el pueblo escogido de Dios, ¿sí? Zacarías 2:12, Oseas 9:3, léete Jeremías capítulo 2, versículo 7, Jeremías capítulo 16, versículo 18, y lee también Éxodo 19:5, Salmo 135:4. Era de esperar que aquella nación le hubiera recibido con los brazos abiertos como un rey que llegara a su nación, pero lo rechazaron, le recibieron con odio en vez de adoración. Aquí tenemos la tragedia de un pueblo que había sido elegido y preparado para una tarea y que se negó a cumplirla. Es terriblemente patético lo que se dice aquí, cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es lo que sucedió o le sucedió a Jesús hace mucho tiempo. Y le sigue sucediendo en el corazón de muchos hombres que hoy en día no le quieren aceptar y simplemente le rechazan. Esta es nuestra primera lección. Espero tomes nota y si tienes alguna pregunta, házmela saber. Mil bendiciones. Feliz día. Un abrazo.